Buenas tardes. Fijan alegría, buenas tardes. Eso, muy bien. Oiga, vamos a retomar donde nos quedamos. Hicimos un resumen completamente light sobre la historia de la Edad Media. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Listo, entonces teníamos lectura de 2 libros. Uno que es una brevísima historia del álgebra renacentista. Obviamente tiene un contenido de la Edad Media, porque por eso es que lo estamos revisando. Estrictamente sobre las ciencias matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un documento que habla sobre la astronomía en la época de Dante Alighieri, y pues nos habla obviamente de este gran genio como es Dante Alighieri en la cuestión de la literatura. ¿Sí estamos? Entonces lo que vamos a hacer es, ustedes van a hablar, me van a comentar sobre lo que leyeron, sobre lo que encontraron, hablemos de lo que les sorprendió, de lo que les interesó, e incluso es tal vez que esta discusión previa a que van a retomar el Ensayiti les va a permitir nutrir su ensayo de algunas ideas. ¿Sí estamos? Entonces revisemos eso. Entonces, ¿quién dijo yo y por qué tantos? Pues Mesa dijo yo. Pues digamos lo que más... ¿De qué vas a hablar primero? Cuéntanos. Del libro que hablaba sobre Dante. El libro de Dante. Empezamos con Dante. Digamos que lo que me pareció muy interesante fue la parte en donde hablan un poco sobre la vida política que tuvo, digamos los conceptos previos que tuvo acerca digamos de lo mismo, y digamos como el gobierno ideal que él tenía, sobre el que se debía basar para que digamos que la cosa funcionara. En general, pues lo que él intentaba era de alguna manera articular de una forma más o menos pareja lo que era, digamos, un gobierno de Estado común y corriente junto con algo religioso, ¿sí? Y para eso pues se basó en, digamos, la idea de imperio, pero digamos ya llevado a la práctica lo que él vio pues no es algo como muy aconsejable, que el poder se centre en una sola persona. Sin embargo él sigue creyendo que es algo, digamos, que funciona, ¿no? Por la tradición. Por la tradición, bueno, de pronto diría que ya no es problema tanto del sistema, sino más bien como de otras causas, pero pues habría que leer un poco más sobre eso. Y bueno, lo importante es que al desvincular un poco el Estado sobre la religión, entonces ya, digamos, el tema de la discusión de ciencia, entre otras cosas, pues ya puede, digamos, fluir de otra manera, a comparación de quedarse, digamos, netamente lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque se supone que en esa época estaba eso ya por jerarquías, donde la iglesia estaba en algunas partes, digamos, la que estaba más arriba, y después seguía ya el Estado. Permíteme una cosa, no sé si recuerdas que en la clase que discutimos la estructura social de la Edad Media, estábamos discutiendo sobre que habían 2 poderes que estaban casi que equiparados, especialmente en Francia, pero eso también se distribuye un poco sobre el resto de Europa un poco, que es lo del feudalismo. Entonces recuerden que las cuestiones eclesiásticas, es decir, el poder de la iglesia, estaba equiparado al poder de la nobleza. De hecho, estrictamente solo había una cosa por encima, ¿cierto? Que era como la gente que rodeaba a la casa o la familia del rey. No voy a entender, pero el resto de eso, todo el mundo, todas las partes religiosas estaban por encima de todo de todo, prácticamente. Y creo que a eso es que te refieres, ¿no? Sí. Y bueno, pues en últimas, si se analiza el sistema más o menos como Dante, pues en cierta medida puede decir que en la actualidad eso pues es algo que se puede equiparar o comparar, porque pues, en última instancia, digamos, tenemos una potencia, que es, digamos, la que gobierna el resto del mundo, la que interfiere en otras partes, que un problema allí allá, voy yo allá y lo arreglo. ¿Que en la actualidad? Sí, en la actualidad se puede decir, digamos, Estados Unidos desempeñaría un papel similar, ¿sí? Okay. Pero bueno, eso qué tan bueno sea, qué tan malo sea, pues eso lo que hace es, digamos, a veces exigir ciertas ramas de otras culturas por el hecho de una imposición extra, y por X o Y motivo que, bueno, ocurrió hace cierta cantidad de años y en cierta medida le dio cierto estatus a un grupo o digamos a una tribu en específico. ¿Sí? Pero mira que eso es recurrente, ¿no? Eso es recurrente casi a lo largo de toda la historia. Díganme en qué temporada de la historia creen que más o menos eso no ocurre. Pues de pronto en la antigua Grecia.
pero es como más cercano que ni tanto, pues eran estados en guerra y... Recuerden que en la antigua Grecia también está un poco la versión de Senado, ¿cierto? Más o menos, o sea, como un concilio, pero pues siempre, es que es difícil no tener estructuras de poder, es difícil que no ambicionemos el poder. ¿Aló? No sé, o sea, yo a veces cuando pienso en la gente de poder, porque cuando uno está sin poder, uno siempre le da palo a los que tienen que poder, pero solo por una razón, porque yo no tengo el poder, porque es que cuando yo tengo el poder es distinto. ¿Aló? Es que una cosa es estar abajo y otra cosa es estar ¿dónde? Arriba. Si estamos, eso a veces yo lo hablo con la gente, y cuando yo hablo de la gente que tiene poder y está arriba, y pienso en ellos estando arriba, yo siempre asiento de que estando arriba, yo actuaría como estando arriba, no estando abajo. Ustedes que si vieron el final de Juego de Tronos, ¿aló, si lo vieron o no, cierto? El Juego de Tronos es un buen reflejo de lo que estás diciendo. De la estructura, aunque eso está muy en la Edad Media, ¿no? Así que no es raro que en Juego de Tronos pues haya una gente arriba y haya una gente abajo y bueno, de hecho eso es muy del vasallaje y todo el asunto, ¿no? Está calcadito. Pero también está, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Netflix, que Netflix es muy chévere, está House of Cards. Y House of Cards también da cuenta de lo que tú estás perdón, esta es clase de epistemología, pero como nos metimos con esas cosas, pues yo voy a esos ejemplos. Ahí nos está dando cuenta de exactamente lo que tú estás manifestando. Y bueno, eso también, digamos, tiene que ver con la dinámica económica que se esté trabajando. Pues digamos, en particular, actualmente lo que uno hace es simplemente convertir el trabajo en algo simbólico y pues devuelve dinero, y eso pues digamos que jerarquiza inmediatamente lo que tiene cada persona, porque pues digamos entre más tiempo acumulado yo tenga, pues mayor dinero entre comillas voy a tener y mayor poder pues voy a tener. En la época de antes pues no era tan diferente, digamos que la diferencia de pronto radicaba en que no habían como intercambios así tan internacionales, etcétera, pero en últimas pues estructuralmente hablando es casi lo mismo. Sí, es similar. Y bueno, y pues en últimas, a pesar de que... Pero antes estuvo en el poder, ¿no? Sí, claro. Antes tuvo poder porque el hombre tuvo su temporada política, porque el man era adicto a Florencia, ¿no? El hombre era adicto a Florencia como era adicto a la amada de Dante, ¿cómo es que se llama? Beatriz, ¿no? Entonces el hombre es adicto a Beatriz como es adicto a Florencia. El problema es que Beatriz se muere y entonces pues ya la adicción la deja en Florencia, aunque el problema es que sin Beatriz Florencia ya no es lo mismo. ¿No me acuerdo o no? Ese es el problema de Dante. Pero el hombre tuvo poder. El problema es que en el poder uno no está solo. ¿Se va a entender o no? Y pues ustedes saben que Dante está... Yo no sé si Romeo y Julieta está asociado a Dante, pero se parece mucho a la historia de Dante. Porque en la historia de Romeo y Julieta ahí están los Capuletos y están ¿quiénes más? Bueno, son dos familias que están peleando y son cuestiones estrictamente políticas. Y aquí también están peleando por cuestiones estrictamente ¿qué? Políticas. Ahora, pero cuestiones de poder político. De hecho, casi toda la vida de Dante gira en torno a ¿qué? Al poder político. ¿Sí leyeron que el Dante estuvo exiliado? Sí, exiliado por... Allá iba. Entonces debemos hablar a Mesa, démosle su último minuto de gloria a Mesa. Y bueno, pues digamos que antes después lo acusan de haber hecho malversación de fondos y bueno, qué sé, después de que entre comillas cambie el poder, porque pues en esa época había dos facciones, digamos, que trabajaban ahí en conjunto, que eran los negros y los blancos, no sé por qué tienen exactamente esos nombres, pero unos apoyaban al Papa y los otros pues no. Pero ten presente que esa facción de negros y blancos es una facción de una misma línea. Sí. Se van a entender, es que antes habían dos bandos, tengo nombres, no sé si ustedes me acuerdan de los nombres, unos se llaman los ¿qué? Los guelfos y los gibelinos, ¿cierto? Y Dantes es de los guelfos, ¿cierto? Y de hecho los guelfos ganan la batalla, ¿cierto? Con la ayuda del Papa. Pero entonces resulta que esa historia se parece mucho a la patria boba. ¿Ah, no? ¿Se acuerdan de la patria boba? ¿O se acuerdan más de los guelfos y de los gibelinos? ¿Ah? La patria boba es patria chicha. ¿Está de acuerdo o no? Y pasó más o menos lo mismo. Los tipos se liberaron, pero eso es como cuando un perrito sale de la casa, se libera y no sabe qué.
¿Qué hacer, weón? Entonces aquí pasó lo mismo. Entonces se liberaron y ¿qué? ¡Tan! Nos liberamos. Ajá, ok. ¿Y ahora qué? Y pues, como uno viene como muy adaptado al sistema, entonces uno pues dice, pues vamos a poner a alguien a mandar. El problema es que como no sabemos a quién poner mandar, entonces nos vamos a qué? A pelear. Y entonces pues se arma una cosa que se llama la patria boba. No me gusta ese nombre, a mí me ofende siempre el nombre. Y la patria boba es una pelea entre unos y otros por el poder cuando ya se habían ganado el qué? El poder. De hecho, recuerden que hay un momento en que el problema de las peleas entre los mismos, digamos, libertadores, ¿sí? Casi hace que nos vuelvan a quitar el chusito. Porque claro, estaban allá peleados, los españoles tenían problemas con los franceses, porque creo que eran los juegos de Napoleón allá, y una vez más se nos está metiendo al rancho, y entonces aprovechamos nosotros acá y nos toca tomar a sus guaches, ya que están embalados allá, y cuando los tumbamos nos pusimos a pelear, y los tipos se liberaron allá y dijeron, ¿qué vamos que toca recuperar todos los pedacitos de tierra? Y llegaron acá y casi nos retoman de nuevo por ese juego de la patria boba. Antes vuelvo a los, disculpen, los guelfos y los gibelinos. Entonces los guelfos tienen el mismo problema. Es interesante, es interesante porque es básicamente que lo mismo pero 400 años o 500 años después. Y es posible que en la actualidad uno pudiera ver esos fenómenos otra vez que repetidos, ¿sí o no? Entonces los guelfos se ganan el poder y empiezan a pelear entre ¿qué? Entre ellos y generan dos facciones, los guelfos oscuros y los guelfos ¿qué? Blancos. Y obviamente por supuesto, o negros, bueno, y por supuesto antes estaban los guelfos negros, ¿no? Estaban los blancos, ¿no? Estaban los blancos. No, era por si había leído. Oiga, sí, y estaban los blancos, ¿cierto? Parece ser que eso negro y blanco es por las posturas, ¿no? Políticas. Unos querían expansionismo y el otro quería mantenerse ahí. Ah, ok, de eso sí no sabía. Está interesante. Bueno, listo. ¿Sí supieron que Dante, el pinche Dante también estuvo secuestrado? ¿Leyeron que el Dante estuvo secuestrado una temporada? Lo que pasa es que parece ser que, ¿cómo fue que perdió el poder el hombre? Es que, según entiendo, hubo como un cambio de papado. Y entonces cuando hubo cambio de papado, el papa nuevo quería apoderarse de ¿qué? De Florencia, de la Toscana y de toda la vaina. Y entonces le dijeron a Dante, venga, usted que como que es, ¿cómo se llaman esas personas que que tratan como de dialogar con un pueblo y con el otro? Como una especie de diplomático. Entonces le mandaron de comisión diplomática, le dijeron a Dante, vaya papito, hable con el papa y traten de arreglar ese problema para que no se nos metan acá y tal. Y resulta que el papa llegó y le dijo, sí, no me convences, y ¿sabe qué? Lo voy a tener aquí retenido mientras nosotros vamos y ¿qué? Y nos tomamos Florencia. Se tomaron Florencia, pero mientras se tomaba Florencia el papa y todo ese proceso, el poder de alguna manera quedó entre los, los guelfos negros o los guelfos oscuros. Esos se quedaron con el poder en ese proceso. Y ahí vienen quién quedó vendido. Pues Dante. Además porque es que al hombre, el hombre después de esa problemática se puso a pelear, es decir, cuando empezaron a gobernar, bueno, ahí apareció otra gente, pues que ahorita no me acuerdo cómo es la cosa. El caso es que Dante empezó a mandar cartas a todo el mundo, insultando a todo el mundo para que se pusieran bravitos y empezaran a echar a los ¿qué? A los guelfos oscuros. Entonces hubo un momento en que los guelfos oscuros perdieron el poder y empezaron a dar, ¿cómo se llaman esos? Como que le dan a uno el perdón, ¿cómo se llama eso? Indultos, gracias. Los indultos, y le dieron indultos a todo el mundo, pero como el Dante estaba muy ofendido e insultó a medio mundo, entonces no le dieron indulto. De hecho, acuérdense que el hombre tenía que pagar, o sea, lo sacaron de Florencia y le dijeron, bueno, usted puede volver a Florencia, pero tiene que ¿qué? Tiene que pagar, pero el hombre no tenía billete. Entonces, como el hombre no tenía billete, ¿no qué? No pagó, y como no pagó, pues no volvió. Pero también la acusaron de corrupción. Sí, claro, mi compañero. Es que cuando uno está en política uno tiene que estar dispuesto y preparado a ¿qué? A lo que sea. Porque usted está expuesto como figura ¿qué? Pública. O sea, ¿ustedes no se han puesto en el lugar de un político? Si bien hay muchos políticos corruptos, ¿ustedes no se han puesto en el lugar de un político? ¿Saben quién puede probar la posición de un político en este momento, en la actualidad? Un youtuber. Un youtuber es como un político. ¿Se acuerdan de la historia de este tipo Germán?
Germán Garmendia, un tipo que tenía un canal de YouTube que era re famoso, tenía como 20 millones, 25 millones de seguidores, casi como los que tienen Física Increíble, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Entonces resulta que este tipo tuvo unos problemas tenaces, porque él no podía tener ya una vida. ¿Por qué? Porque si él se asomaba a la puerta, le llegaban todos los fans, queremos filmarte, y era tanto la fanaticada de fans que saltaban la barda de la casa, electrificada o no, para sacarse fotos con Germán. Entonces el pobre Germán ya no tenía vida. ¿No han extrañado a Germán? Pero perdón, ustedes solo siguen cosas académicas y yo aquí hablándoles de cosas banales. No, pues sí, es que es un canal de pura banalidad, ¿cierto? Pero ahí uno se reía, no sé cuántas horas, eso sí, pero uno se reía. El caso es que le pasa lo mismo a un político. Entonces cuando usted se vuelve figura pública, usted ya no puede hacer ciertas cosas, porque por alguna razón ético-moralista, eso es muy mal visto. Entonces el problema de Dante es que cuando una persona es figura pública es fácil manchar su imagen, tanto como por ejemplo montarle un caso de corrupción o no, pero tampoco yo sería quien para decir que Dante no era corrupto, porque uno que sabe. ¿Sí va a entender o no? El hecho de que no sea un académico excelente o lo que sea, una mente brillante, no quiere decir que uno no pueda ser en algún momento corrupto. O me dirán que en algún momento no han tenido el anhelo o lo han hecho el control C, control V en un parciality bien elegante. No se sientan sucios. ¿Lo han hecho? Pues ya pasó. ¿Me entienden o no? Entonces, sí, porque es que es muy chévere cuando uno dice, ese desgraciado, ese era corrupto. Bueno, pues cuando usted nunca se copió en un parcial no pasa nada. ¿Estamos o no? Es exactamente lo mismo. Entonces no sé cómo sea con Dante, pero el caso es que parece ser que el hombre le botaron su mancha y era corrupto. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, listo. ¿Qué más hubo con Dante? Que no se sabe la fecha exacta de su cumpleaños y por un canto de la Divina Comedia que se dice que podría estar en la constelación de Géminis ahorita. Es una cosa, ese es en uno de los cantos del cielo, ¿no? El canto 22. Pero vea que en el texto decía que no se sabe con exactitud, pues dicen que es Géminis. Pero si uno va y lo googlear en Wikipedia, sí tiene fecha exacta de nacimiento y de muerte. Según Wikipedia, él nació el 29 de mayo. O sea, ¿y eso sí es Géminis? Eso sí, es el 22, o sea, el 22. Oiga, a mí me encantan estas discusiones en epistemología de la física, ¿no? Pero es bien esotérico. en esa época, digamos, más adelante en el texto nos explicaban que como la galaxia también está rotando el sistema planetario está rotando alrededor de la galaxia. Entonces se va desplazando. Entonces nos decían que, digamos, ahorita esto sería Tauro, por así decirlo. El hombre ya no es Géminis sino es Tauro, pero obviamente depende de qué. Depende del momento histórico en el que se encuentren las galaxias. ¿Me vamos a entender o no? No, pero tranquilo, no se sientan mal porque ya aquí veo caras como de pero estamos hablando de Géminis y de Tauro. No, pero es que resulta que en el contexto histórico de la Edad Media, ser Géminis, ser Tauro, Libra y las cuestiones esotéricas sí son completamente vitales, ¿no? No es como ahorita que uno dice, uno encuentra en el periódico el horóscopo y uno se puede quejar y uno dice, pero en la actualidad, con tanto conocimiento, con tanta ciencia y la gente todavía leyendo Géminis, Tauro y eso. No, en la época de antes eso es completamente normal. Es más, si ustedes revisan el libro gira mucho en torno a esos temas esotéricos, claro que también científicos, ¿no? No sé si se dan cuenta que hay una discusión ahí sobre la 13ª constelación, o sea que los caballeros del zodiaco y las 12 casas también tienen un problema, porque resulta que hay una 13ª constelación que es la constelación de ¿qué? De Ofiuco, ¿no? Aunque ustedes no han visto que ahora hay gente que hace el tarot y lee el zodiaco y todas esas vainas y ya incluyen a Ofiuco. Los que se pusieron serios. Es decir, sí, los tipos se pusieron serios y de alguna manera decidieron tener presente que Ofiuco para poder hacer mejor sus cartas astrales. Es decir, lo que pasa es que como en la actualidad la información sí está presente, entonces es fácil que la gente pueda saber que existe Ofiuco, pero tal vez en la Edad Media, que no hay tanta información, que los que pueden acceder a la información son pocos, pues entonces es fácil ocultar mucha información. Pero en la actualidad ocultar información se hace un poco más complicado, ¿sí o no? Y si no, pregúntenle a esa gente que salió en Wikileaks, a ver si no hubo información que se filtró de alguna manera. Entonces siempre hay información que puede filtrarse, que puede escaparse. En esa época era un poco más
más complicado. ¿Sí estamos? Bueno, listo. ¿Qué más hubo con Dante? Pues pienso que algo muy importante es que esa obra, La Divina Comedia, es una obra divulgativa porque en ella plasma todo lo que es el modelo aristotélico y de Ptolomeo. Y en esa época que el conocimiento estaba tan sesgado, pues que si fuera una obra poética, esos conocimientos para mí es una forma de divulgación y quizás la primera forma de divulgación que se puede hacer de la ciencia en el contexto de la Edad Media. Sí. Obviamente es la versión de la ciencia de la Edad Media, ¿no? Claro. Que está asociado al modelo tolemaico, aristotélico. Tengan presente que cuando uno habla de divulgación de la ciencia, pues no lo había visto así. Sería interesante mirar si hay alguien que haya pensado en esa cosa, como que la obra de Dante puede hacer hasta cierto punto divulgación científica, ¿no? Porque él es muy detallado en describir las esferas y todo concuerda con el modelo aristotélico y cómo se mueve todo está montado sobre lo que dijo Ptolomeo, pues lo que se sabía en la época. Sí, lo que se tenía como conocimiento verdadero en el momento. Y pues también se hizo el cálculo de la edad de la amada, ¿no? De Beatriz. Él hizo el cálculo para saber cuántos años tenía. Que él tuvo, digo que tenía 6 años con respecto a la posición de las estrellas, pero pues él sí tenía 8 años, un error del 25%, pero pues... Pero de 8 a 6 años sí hay diferencia. Claro que no es como cuando la gente tiene 30 o 32. No sé si se dan cuenta que ahí se nota menos Pero no, la diferencia, aunque el error por ciento. Él hizo el cálculo fue con las estrellas, entonces pues el man solo con la punta de observación dijo, han pasado como 6, 8 años y pues el man dijo 6. Es que me queda algo interesante para la gente de la época, si es recurrente tener conocimientos astronómicos, ¿cierto? Mientras que en la actualidad uno toma un curso de astronomía pues para tratar de ubicar el telescopio y más o menos poder observar algo. En esa época casi todo el mundo, o bueno, muchas personas tienen conocimiento de ¿qué? De cuestiones astronómicas. Porque tengan presente que es que a esa gente sí los astros todavía le importan. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero no sé si ustedes están muy atentos a las estrellas en la noche o están muy atentos a los movimientos celestes. No me hablen de física, no me hablen de ciencia, no me hablen de esas tonterías. Estoy hablando de la vida que normal, cotidiana. O sea, hoy me fui, comí, me bañé, me levanté, vine a clase, tal. ¿Están muy atentos de los astros? Pues en general creo que no, yo no mucho, ¿cierto? ¿Sí? Para saber qué, perdón. El sol para saber dónde, porque no va a pegar en el bus cuando uno viene para la universidad y no comerse el sol en el camino. Ok, sí, listo, ese es un punto. Pero mirar para nada más, creo yo, ¿no? Mientras que esta gente no lo vive así. Esta gente ¿qué? Para casi todo es importante. Además porque recuerden que en la época de Dante, lo más importante de la economía, ¿qué es? La economía está fundamentada ¿en qué? En la agricultura. Y pues para cultivar, ¿qué se requiere? El conocimiento de qué? De las estaciones, de los astros, de las posiciones, cuándo va a haber invierno, cuándo va a haber verano, cuándo van a haber lluvias, ¿me entienden o no? Así que es completamente ¿qué? Relevante. Para nosotros ya casi no lo es porque nosotros no nos dedicamos a eso, hay otros que se dedican a eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es diferente. Así que no es raro que la gente tenga conocimiento de esos temas. Pero digamos también es que yo supongo que en esa época también el cielo se veía estrellado, o sea, también había tanta contaminación visual como allá. Usted más se puso... Sí, por lo que se estrella. Sí, que aquí dicen que es que no había televisión, no había radio, no había WhatsApp, Facebook, Twitter. ¿Sí o no? Entonces uno... Ni siquiera libros había. Entonces la gente se dedicaba pues a mirar las estrellas. ¿Estamos de acuerdo o no? O a escribir, o no sé. ¿Listo? Es interesante hacer ese análisis, ¿no? Porque siempre, insisto, estamos juzgando a esa gente desde nuestra perspectiva, pero miren que cuando uno se pone en el lugar de ellos, uno empieza a entender ciertos comportamientos, ciertas circunstancias. ¿Listo? ¿Qué más hubo con Dante Alighieri? ¿Quién le puso el nombre de Divina? A posteriori, ¿quién? Digamos que no quedó ningún texto escrito por él a mano, sino pues son traducciones o otras personas que lo hicieron. Entonces algunos dicen que pudo ser alguno de ellos que le puso algo Divina. Porque no, pero sí hay más o menos referencia de quién fue el fulano que le puso eso. Parece ser que es Boccaccio.
Ustedes tienen que tener presente que libros que hayan cambiado la Edad Media fuertemente está Dante Alighieri, La Divina Comedia, y Decameron de Boccaccio, que son dos libros clásicos de la Edad Media. ¿Estamos? Entonces parece que Boccaccio es el que le da el nombre de Divina Comedia. ¿Y por qué es que se llama comedia? Cuéntame un poco vos. Sí, que dijiste algo ahí. No sé. Pues ahí decía que es por la forma que está escrito, que inicia con algo triste y termina con algo triste. Pero Lo que pasa es que tenga presente, no es que termina 100% feliz, pero tiene un final que no es triste. Y como no es triste, no es una tragedia. Es que en esa época la literatura solo puede ser vista de dos maneras. O es una tragedia, o es una ¿qué? O es una comedia. Y como ven más que el final pues no es como muy trágico, pues entonces el hombre dice que es una ¿qué? Comedia. Y luego entonces Boccaccio llama a esa obra la Divina ¿qué? Comedia. ¿Sí? Tengan presente que Dante está aquí presente con nosotros, ¿no les parece chévere eso? Yo siempre respeto y admiro esas cosas, y es que él está presente aquí y ahora con nosotros, ¿cierto? Y basta con que lo que yo siempre les digo, basta con ir a ver el cuadro de las benditas almas del purgatorio, por ejemplo en el cementerio del sur. Si estamos, vayan y revisen, por ejemplo, Harry Potter. Se han visto que hay un perro que está protegiendo la entrada a una de las habitaciones en Hogwarts. ¿Cómo se llama el perro? ¿Ah? Duffy. ¿Y está asociado a quién? A Cancerbero. Sí, a Cerberus, creo que se llama Cerberus, ¿no? Sí, Cerberus es el rapero. Sí, Cerberus, creo que se llama Cerberus. No, es Cancerbero, pero no porque es que creo que Cancerbero es la criatura, pero es la que tiene componentes de tres animales, que es una cabra, una serpiente y el hombre. ¿Esos son los primeros que se encuentran? ¿Esos cuando están entrando? El can es con los perros. Y Cerbero de... Bueno, ok. Oiga, ¿y con quién es que entra? ¿Quién es el guía? ¿Y quién es ese tipo? Poeta romano. Un poeta romano. Y es el que lo lleva, lo asesora y lo lleva, pero solo lo lleva a dónde? En todo el infierno, ¿no? El hombre se aguanta con él todo el infierno y no me acuerdo, parte del purgatorio también. Llega hasta la salida. Llega a la salida y le dice, sayonara. Y ahí empiezan a subir las líneas del purgatorio, ¿no? Hasta que llegan al final. No sé quién va en el purgatorio, ¿alguien lo está acompañando? ¿Sigue Virgilio con él? ¿Termina todo el purgatorio? Ah, es que me acordaba. Luego en el cielo sí aparece la amada Beatriz, ¿no? Y ahí se van hasta que llegan a las esferas de la Santísima Trinidad. Acuerda que eso ya es al final de todo el proceso. Amigos, si no han leído el libro, échenle una leída, échenle una revisadita al libro, que es bien interesante. Yo lo he hecho de dos versiones. Una me acuerdo que es un librito que tengo en una colección. Bueno, son los libritos rojos que uno encuentra en el centro, amarillo, muy bonito. Bueno, ese con borde dorado. Y también me fui de loco y me escuché un audiolibro por ahí, como para revisar, ¿sí? Es interesante. Entonces, miren que el aporte de Dante siempre está presente. De hecho, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la religión aprovecha eso, se apodera de eso y se convierte en un ¿qué? En parte del protocolo de la religión católica, ¿sí? Porque en la religión católica sí se habla del purgatorio. Es posible que usted vaya a la Biblia y no encuentre eso de purgatorio, pero toman la idea de Dante de purgatorio, toman esas ideas y las adaptan a la gente, ¿sí? Entonces la gente sí cree en esas estructuras, pero esas estructuras son creadas ¿por quién? Por Dante, pero forman parte integral de la cultura. Y si ustedes revisan, si sus papás fueron criados en los años 60, pueden preguntarles sobre todos esos tópicos que tocan ahí, y es posible que sus abuelos les hayan enseñado eso a sus papás. Y eso no está muy lejos de nosotros, ¿o sí? Estamos hablando de los años 60, de los años 50, de los años 40. Y Dante, estamos hablando de qué temporada es más o menos? Del orden de 1300 algo. Entonces miren todo el tiempo que ha pasado y la influencia de Dante sigue ¿qué? Aquí. Porque la gente dice que la Edad Media está muerta si la Edad Media nos acompañó bastante tiempo, o sea, sigue, si penetra, si filtra otras temporadas. ¿Se van a entender? Por eso es que la historia no se puede escribir como inició aquí y terminó ¿qué? Aquí, porque siempre hay
pues siempre parte de la historia se filtra sobre las otras eras de la historia. ¿Va a entender? Eso es importante. Listo, ¿qué más hubo con Dante? En astronomía, ¿qué pasó? Digamos, bueno, en astronomía no tanto, quiero hablar de la estructura numérica que le da la obra. Entonces, digamos, empezando, Beatriz es el número 9. Entonces, antes de la Divina Comedia, se supone que cuando Beatriz le niega en una ocasión el saludo a él se dispone a hacer una lista, creo que son con las 60 mujeres más bellas que conoce. Pero entonces decía que poner a Beatriz en primer lugar no tendría mucho sentido. Entonces la ubica precisamente en el noveno lugar. Después dice que Beatriz es un resultado de... O sea, la existencia de Beatriz es como algo así como un milagro. Entonces él dice que como Beatriz es el número 9 y la raíz de 9 es el 3 y el 3 es de cierta forma sagrado por aquello de la Trinidad. De la Trinidad. Entonces por eso él argumenta que la existencia de ella es como un milagro. Entonces después vemos que en la obra son 3 los reinos que él visita. Pero entonces en cada uno de esos 3 reinos está subdividido en 9 espacios. Digamos, el infierno tiene 9 círculos, el purgatorio tiene 9 terrazas y el cielo tiene como 9 esferas. Y ya pues es bonita pues a mí me pareció bien. Eso es lo que me Eso es interesante, ¿no? La estructura numérica. Es una cuestión numerológica. Pues es que no quería usar el término numerología porque no conozco completamente a qué hace referencia. No, la numerología hace referencia a eso. Ahí sí toca preguntarle al matemático qué diferencia hay entre numerología y no sé, teoría de números o una cosa así. ¿Ustedes qué dicen? No hay diferencia o qué. O ustedes hacen numerología. No, ustedes hacen numerología, los estoy agrediendo de una vez. Echar las cartas. Es como astrología. Es como el pasado esotérico de la matemática. Es darle poder al número para influenciarlo a quién, a usted. Así como en la astrología le doy poder al astro para que me influencie a quién, a mí. ¿Me hago entender o no? Entonces se hacen unas cosas que se llaman cábalas. Entonces las cábalas son como juegos con números y mirar qué tipo de resultados votan, que se puedan dar cuenta de fenómenos o asociados a la fe o a las creencias. ¿Me van a entender? De eso se trata la numerología. ¿Ustedes ya han visto la película El número 23 de Jim Carrey? Eso es un poco numerológico, es decir, darle características trágicas a las consecuencias que trae el número 23 sobre la vida de quién, de Jim Carrey como personaje. Top Secrets. Si no han visto la película, deberían verla, que es muy interesante porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, un ejemplo de numerología es como Joan, tiene 4 letras, 4 letras de representa tal vaina y algo así. Sí, algo así puede ser asociado a esa manera. Igual tenga presente que yo les he contado lo de Cardano y esa parte de Cardano que se suicida porque juega con la fecha de nacimiento y predice su fecha de muerte, eso es un juego cabalístico. Es jugar con los números que tengo y mirar que de alguna manera algunas cuentas operaciones me dan un resultado el día que yo voy a fallecer y juego por eso. ¿Vamos a entender? Eso es numerología. Entonces, claro, el juego de Dante es un poco esotérico, es un poco de numerología. Además que yo no sé si ustedes lo hemos discutido con ustedes o no, pero Dante tiene un problema. Dante tiene un problema serio, que es la obsesión que tiene con esta señorita, que parece ser que le gira, que la vida de él gira en torno a ese evento 100%. Pues yo no sé ustedes qué opinen, pero si aquí estuviera Sigmund Freud o una persona que hace análisis, pudiéramos traer al profesor, ¿cómo se llama? A Susunaga, decirle, maestro, colabórenos aquí con el análisis, el psicoanálisis de Dante. Estoy seguro que encontraría una patología bien sospechosa, porque sí es un poco sospechoso que el hombre tome a este personaje, se centre en ese personaje, se convierta en una obsesión tan tenaz que lo lleve a ese nivel. ¿Se va a entender? Que me hablaste de milagro, por ejemplo. Entonces ya es una cosa un poco enfermiza. No sé ustedes qué opinen. O no sé cómo lo vieron, esa parte. Pues en esa parte, no sé, yo tengo la duda si en verdad Beatriz existió o no. Porque para lograr describirla, va a llegar a un punto de ponerle un número y verla a ella en todos lados.
puede ser lo que usted dice, que él ya enloqueció. Que sea como el de la película, del número 23, que ve el número en todos lados, pero que de pronto no existe. No, yo no sé, pero ustedes saben que eso pasó. Eso le pasó a un matemático brillante, ¿no? Y hasta película hay. ¿Cómo se llamaba? John Nash. John Nash vivió con imágenes de personajes que parecían ser reales y no lo eran. O sea, el man, por ejemplo, usted está ahí sentado y ahí está su amiga es imaginaria. Solo la ve usted, pero nadie más la ve, pero usted siente que es real y usted habla con ella. Salen y se toman un tinto y todo. De ese nivel estamos hablando de lo que le pasa a John Nash. ¿Sí estamos? Entonces, ¿por qué no le podría pasar a Dante? A que no estoy especulando, por supuesto, ¿no? No se trata de que esta clase sea especulación, pero no sabe. Es muy fuerte la obsesión que tiene. Pero parece ser que sí, el personaje es real. De hecho, yo leía que sí tiene, es hija de un tipo prominente. Pero ella después se describió su muerte, que murió en el parto cuando yo estaba ya casado. Entonces, pues dicen que sí existió porque... ¿Sabes yo que había leído? Que había muerto por la peste. No, yo leí que... Acá yo leí acá que decía que había muerto por el parto. Ok. Hay algo interesante. Esta señorita se casó, ¿no? Sí, se casó con No con Dante, por supuesto. Pero ella se casó y sin embargo Dante pues parece que siguió vivo. Es decir, el hombre no se dejó morir por eso. Incluso Dante tuvo otra esposa, ¿no? O bueno, otra no, tuvo una esposa y tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Tienes el dato ahí que mi amiga, vos que me estás diciendo que tuvo una esposa, tienes el dato del nombre? Es que yo tenía el nombre de la esposa. Bueno, no, tengo el nombre de la mamá se llamaba Vela y el papá se llama Ligero. Pero no, quería el nombre de la esposa. No me acuerdo dónde lo tengo aquí. Bueno, les debo ese dato. Listo. Bueno, es interesante. Yo siempre en ese libro busco que gire, aunque es difícil, que hablen un poco de la parte astronómica, ¿no? Porque estamos hablando de qué. Y de física, porque pues esto era más epistemología de la física, entonces no va a quedar solo con el carreto de Dante, sino que no sé si se dan cuenta que, si bien por ejemplo lo que decía mi compañero acá, es que la obra de Dante, o sea la Divina Comedia como tal, es una buena forma de aproximarse al sistema que tolemaico y geocéntrico, ¿sí? Y a las esferas, eso especialmente cuando habla del cielo, porque el hombre divide el cielo en 9 esferas distintas, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí, y pone la Tierra ¿dónde? A la Tierra la pone en el centro de esa estructura, entonces eso muestra o refleja la versión o la cosmovisión del momento, así como la Biblia refleja la cosmovisión del momento en que se escriben esos documentos también, que eso también lo discutimos acá, ¿no? Que fue cuando les hablé de la historia de Josué. Yo les conté la historia de Josué, ¿cierto? No creo que tenga que volverla a contar. Cuando Josué tuvo al sol. ¿Sí estamos? Eso. ¿Cómo se llama? Gema di Manito Donati. ¿Cómo se llama? Gema. Manito Donati. Ah, Gema Donati, aquí lo leí. Sí, Gema Donati, perfecto. ¿Y cuántos niños? 2 hijos, pero parece ser algo de los hijos. ¿Leyeron algo sobre los hijos? Eran 3 o eran 5. ¿Ah? Eran 3 o 5. Sí, aquí tenía yo que por lo menos 2 hijos. Así como suena feo, 2 hijos reconocidos, no sé qué más pueda pasar. ¿Ah? Jacobo, Pietro y Antonia. Y o de pronto también Giovanni y Gabriel. Ok. Muy bien. Bueno, pero digamos a lo que se refería, digamos también de que de pronto Beatriz era creada, porque supuestamente acá dicen que el contrato de matrimonio entre Dante y la esposa ya había firmado como el de los 10 años, desde que tenía 10 años. Pero no fue como un trauma que tuvo de pequeño para haber creado como una duda que para él creía. No, pero el personaje de Beatriz es real. O por lo menos, ¿en qué sentido? En que la persona Beatriz, al que hace referencia Dante, es real. Lo que pasa es que el amor de Dante es tal vez el problema, que es irreal.
Si me van a entender, no sé si han visto, otra vez vuelvo a series, si están viendo una serie de Netflix de un tipo que se obsesiona con unas chicas y la persigue y la mata y todo eso. ¿Sí? Bueno, no sé si, es que eso es lo que digo, es que es bastante curioso que Dante esté tan obsesionado con una persona a ese nivel. Obviamente eso trae algo positivo, que la Divina Comedia, ¿está de acuerdo o no? O sea, le despierta un nivel de imaginación tan brutal a Dante, que ustedes sí están de acuerdo que la Divina Comedia es una obra gloriosa. Sí, pues. No, pues no, recuerden, no se puede poner a comparar con otros libros, pues, sino como obra, o sea, como lo que produce en la mente, como lo que logra construir, como lo que logra crear, que es muy específico sobre cada pecado, y cada pecado es castigado de cierta manera, que de alguna manera tiene sentido sobre el pecado cometido. ¿Está de acuerdo? O sea, que no es hecho como al azar, no es trivial. Si estamos, está bastante, ¿qué? Está bastante pesado. Oiga, estaba leyendo algo que es interesante, y es que parece ser que a Dante, como Dante siempre estuvo fuera de Florencia, fue expulsado y nunca se le otorgó como ese perdón. Entonces parece ser que por ahí como unos 400 años después la gente decidió que Dante Alighieri hiciera una persona grata para Florencia. Más o menos lo que le pasó a Galileo, ¿no? Pues que lo dañamos de tal, y más o menos 500 años después dijimos, oiga, como que la embarramos con Galileo. Entonces parece ser que a Dante también le pasó lo mismo, incluso parece ser que en Florencia hicieron una tumba honorífica a Dante. Dante no está ahí metido, pero pues una especie de monumento que hace referencia a la tumba o el lugar donde reposaría Dante Alighieri como ser preciado para Florencia. Digamos que un dato que pues, histórico es que cuando se volvió a leer la Divina Comedia, pues para que pasara por los procesos de la Inquisición, en cierta medida pues, el Papa lo interpretó como si fuese sarcasmo, y pues condenó un poco la obra y sacó los huesos de Dante para quemarlos en público por herejía. Lindo, ¿no? Bueno, no, eso obviamente eso siempre depende del contexto. Creo que los huesos de Galileo también fueron sacados de la tumba por fanáticos. O fanáticos a Galileo, por allá en 1700 algo, fueron y saquearon la tumba de Galileo. Y sacaron ciertos restos de Galileo. Pues se vandalizó la cama ahorita, hace unos meses, entonces pues... No, sí, por eso digo que es una cuestión de fanáticos, eso también somos humanos, entonces hacemos rituales, eso lo hablaba con alguien hoy al almuerzo, hacer ritualizar cosas, ¿sí estamos? O crear deidades, en ese caso, y en el caso de la quemada de Dante, pues también generar, ¿cómo se dice eso? Enemigos, bueno, no sé, contra nuestras creencias, contra nuestras ideologías, en este caso de la iglesia, ¿estamos? Bueno, oiga, espero que tengan presente una cosa, la imagen de Dante es muy importante en la Edad Media. Como estamos hablando de Edad Media, no es simplemente hablar de Dante por hablar de Dante. Dante es una de las figuras más importantes de toda la Edad Media, como influencia histórica, como aporte a la ciencia, pues ya sabemos que lo que tiene el hombre es la Divina Comedia y su conocimiento en astronomía, ¿estamos de acuerdo? Que lo refleja en la obra y que el autor del libro que leímos pues da cuenta de alguna manera de eso. Claro que el autor del libro parece ser que es muy serio, muy formal, y ustedes no sé hasta qué punto llegaron a leer eso, cuando hace referencia a los movimientos de los planetas y cuestiones de los solsticios y de todas las constelaciones, que hace referencia Dante en el libro, o sea que Dante hace mucho referencia a movimientos astronómicos, ¿dentro de qué? Dentro del relato, mostrando y reflejando que su conocimiento en astronomía es elevado, a pesar de que es un hombre estrictamente de política, ¿sí? Porque si se dan cuenta, el mayor problema de Dante Alighieri en toda su vida es que es un hombre de ¿qué? De política, y de hecho al final de su vida termina como alejándose un poco de ¿qué? De la política, porque le trajo más problemas que ganancias. Tengan presente que al estar lejos de Florencia, pues no podía visitar la tumba de Beatriz muy seguido. ¿Estamos o no? Que seguramente por lo que estamos diciendo debe ser un problema grave para Dante no poderlo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Y el álgebra renacentista?
Bueno, yo empiezo. No, fresco es que estoy mirando un poco de matemáticos aquí que nos invaden. Y yo quiero es que ellos nos cuenten un poco y luego ya venimos a ver qué cuentan ustedes. Nosotros no habíamos empezado a leer. ¿No lo han empezado a leer? Matemático, le tiraron la bola. Vos que, a mí me interesa lo que tú miras porque es que tú ya estás en una esfera distinta a la que estamos prácticamente todos nosotros. Bueno, no hablo de mí, pero hablo de los compañeros y estás a portas de ser matemático profesional. Entonces, sí me parece interesante, si bien, pues, porque seguramente eso ya no se usa, o no sé, pero debe haber algún aporte o algo que hayas cambiado o algo que no sabías que te permitió comprender, no sé. A ver, algo, aportes, no lo leí desde un sentido muy matemático, lo leí más desde un sentido de epistemológico, de analizar el conocimiento que se producía en ese momento. Sí. Me causó mucha curiosidad que yo siempre he dicho que las matemáticas son muy elitistas. O sea, en matemáticas tú haces algo bueno o no haces nada. O sea, haces algo brillante o no haces nada para la humanidad. Que no eres y nadie se acuerda de ti, excepto cuando hacen por ahí un trabajo X y te citan, pero pues lo encontré ahí ya. Comúnmente esa época de renacimiento pues se basa o aún como matemático me enseñan, no, pues está Ferrari, Cardano, Tartaglia, ¿sí? Son cosas grandes, Fibonacci, por supuesto, es casi que el más grande, pero pues nadie habla de todos los otros que tal vez hicieron un aporte y a veces es gigante los aportes que puede hacer una persona, así no sea tan brillante en comparación a otros el trabajo que hace. Me causó mucha curiosidad saber que en esa época un señor Orestes, creo que era, que se llamaba matemático, fue de los primeros que dio el concepto de series y de series convergentes. O sea, que hoy en día prácticamente topología, análisis, hasta en la misma álgebra, geometría, o sea, no se hace nada sino son conceptos. En física, todas las transformadas que se utilizan allá, todo es a partir de series. Otro que me causó curiosidad, bueno, que me pareció importante resaltar, es que fue una época en que el conocimiento se comenzó a transmitir, comenzó a imprimirse y a divulgarse. Sí. Y obviamente también los matemáticos no aprecian eso, no aprecian a quien de pronto traduce un libro o a quien da un aporte en la traducción o en el, ¿cómo se dice? En la deducción de muchas teorías que para matemáticos brillantes son triviales, pero para que alguien las vea ya no son triviales. Sí. Bueno, espera un momento porque has dicho hay mucho. Yo no sé si ustedes lo han pensado. Igual es que miren, hay una cosa importante. Como ustedes viven en la física, no es como lo viven los matemáticos la matemática. Y realmente digamos que en el caso de la matemática es posible que la presión sea mucho más elevada en cuanto a lo que él está planteando, ¿sí? Y es de qué tanto aportas o qué tanto haces, pues, que eso es muy de la actualidad especialmente, que es qué tanto aportas o qué tanto haces para que tú seas nombrado o no seas nombrado, o seas citado o no seas citado. Pero hay una ventaja que tiene el conocimiento antiguo y es que en el caso de los traductores y en el caso de los documentos, pues solamente la traducción del documento es importante, dado que si no se conoce el documento, o no se divulga o no crece su publicación, pues es difícil que la gente acceda a ese conocimiento para construir más conocimiento. Evidentemente no siempre se resalta a la gente que en matemáticas, a la gente que hace el aporte, y eso pasa en casi todas las ramas de conocimiento. O sea, uno cuando estudia física pues siempre le hablan de los que, pues de los gurús, ¿no? Newton, pues Newton, y ya, entonces prácticamente pareciera que Newton hizo todo, casi todo, ¿estamos de acuerdo? O Maxwell, entonces Maxwell hizo prácticamente que todo, ¿me hago entender o no? En una versión muy pobre de la historia y del conocimiento de la ciencia, ¿estamos de acuerdo? Pero
por ejemplo, en el caso que tú mencionas, pues hay gente que hace aportes muy salvajes. Por ejemplo, a mí me parece que un aporte muy salvaje de la matemática árabe, del conocimiento árabe, para que no vengan a decir que la Edad Media fue un mundo oscurantista, es simplemente, el hombre no lo descubrió, el hombre simplemente lo trajo. Descubrió o fue allá a tierras orientales, fue a la India y encontró un sistema de numeración. Maestros, si ustedes no son capaces de apreciar el nivel de cambiar de sistema de numeración, entonces no entienden de qué estamos hablando. ¿Sí? Porque es que cambiar de sistema de numeración y la tecnología del sistema de numeración está al nivel del internet en la actualidad y está al nivel del descubrimiento del cálculo diferencial en las épocas de Newton. ¿Aló? Es decir, es un avance grosero, es un avance obsceno, es muy elevado el nivel de ese avance. ¿Por qué? Y aún creo que más alto que el internet. O sea, Posiblemente. en Europa básicamente todo era romano, los números eran con letras, cómo ibas a dividir, a multiplicar un número, o sea, x por x cuánto da, o x dividido x cuánto da. El asunto del número romano, el número, si ustedes quieren ver un sistema de numeración malo, busquen el sistema de numeración romano, que en la actualidad básicamente sirve para enumerar películas, Rocky 3, Rocky 5 y Rocky 21. Perdón, Creed 2. ¿Me entienden o no? Es decir, el sistema de numeración es un avance muy grosero. Porque miren, el sistema de numeración romano es como el siguiente sistema de numeración. Hacer un sistema de numeración es básicamente montarse unos símbolos que den cuenta de una cierta cantidad. Digamos, un sistema de numeración básico como el sistema de numeración romano. Entonces yo por ejemplo digo, Goku en Dragon Ball normal, eso es 1. Goku con nivel Z, eso es 10. Goku Super Saiyajin 1, eso es 100. Y con eso yo armo números. ¿Quieren números? Yo armo números. Digamos, eso sería base 10. Y ya, y entonces yo puedo representar. Pero lamentablemente ese sistema de numeración tiene un carazo problema intrínseco y es que es poco operable, o por no decir que no es operable. ¿Sí estamos? Y el sistema de numeración nuestro tiene una propiedad muy grosera, y es que se llama sistema de numeración posicional. Es que lo más salvaje ni siquiera es que sea base 10 o no, sino que tiene un poder que es el poder de las cosas que llaman posicional. ¿A qué hace referencia cuando uno habla de un sistema de numeración posicional? Pero es que, o sea, yo por ahí estoy leyendo y creo que los mayas también hicieron algo así, porque tienen en cuenta la posición, que no tenemos un sistema base 10, entonces a cada casilla hay unidades, decenas, centenas, y ellos hacen lo mismo, pero no un sistema base 10, sino base 20. Entonces a cada casilla o a cada posición le asignan 19 espacios. Pues se vuelve tedioso, pero también es algo de rescatable. Claro, sí, es rescatable, pero digamos... Es decir, lo que pasa es que yo no, en el caso que estamos discutiendo no estamos negando la existencia de los otros, simplemente que no competen porque estamos en otro lado. Pero digamos que en este curso, y porque sé que es interesante, tenemos una parte, antes de irnos de la Edad Media, que queremos mirar. Eso no lo hicimos el año pasado, pero sí lo hice el antepasado, y toca retomar lo que es mirar la ciencia nuestra. Es decir, qué ciencia había aquí en los mayas, en los aztecas, en los chibchas, porque obviamente aquí hay conocimiento. O sea, en las culturas indígenas antiguas hay ¿qué? Conocimiento, mucho conocimiento, pero pues lamentablemente el problema nuestro es que ya tenemos la influencia impuesta de ese conocimiento de allá. ¿Estamos de acuerdo? Y ese conocimiento pues en general sí existió, pero lamentablemente ¿qué? Murió o falleció. ¿Me hago entender o no? O lo mataron, no sé, no voy a entrar en detalles, pero me hago entender. El caso es que lo que nos queda a nosotros en la actualidad es de lo que estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Que hay cambios, siempre hay que cambios en el proceso. Claro que lo más teso de la gente antigua, digamos, en nuestras tierras no está tanto en la matemática, sino en la medicina. En la medicina sí que estamos lejos de los europeos, pero lejos es que, lejos, o sea, les llevamos una ventaja groserísima en estas tierras cuando ellos llegan. De hecho, esa gente queda completamente así como, ¿cómo es posible que esta gente cure las cosas que nosotros no podemos curar allá? Después hablamos de eso, ¿vale? No va a entrar allá, pero sí, claro que tenemos que entrar allá. Lo que decías, realmente
sea por el tema posicional, pero el hecho de darle una base sí hace que el sistema numérico sea eficiente. O sea, el sistema numérico de comandos no es eficiente porque es un sistema continuo. ¿Sí? O sea, tiene un se repite. número para 50, tiene un número diferente para 500, tiene un número diferente para 1000, tiene un número diferente para cada uno. En cambio, si de pronto tú me hubieses asignado una base, ¿sí? Que es que hace que haya una recursividad ahí, ya puedes construir muchas cosas porque puedes agrupar en conjuntos. O sea, realmente uno dice 11, no es porque el 11 sea un número, sino porque es un conjunto de 10 elementos Y otro más. aparte. Claro. Tú dices 50 y algo porque tiene 5 conjuntos de 10 elementos y así básicamente. 500 porque es 5 conjuntos de 10 conjuntos de 10 elementos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Elementos. Sí, sí. O sea, la base es... Sí, es vital, claro. Toda la numeración en eso. Otra cosa que me pareció importantísima, este señor Cardano, pues el tema de desarrollar o de solo intuir o pensar en hacer una raíz cuadrada de un número negativo, a pesar de que él dice que es cero, o sea, solo pensarlo, solo le abrió paso a toda esa teoría de los números complejos. Claro. De hecho, si ustedes vieron el libro, en el libro casi todo el tiempo el problema de las raíces complejas. A mí me parece que la diferencia de los romanos, especialmente la mención del cero, porque recordemos que en los números romanos no existe tal cantidad de información. Claro, eso es. Y en los números hebreos me parece que es un poder grandísimo. Sí, el cero, sí, el cero es importante. Que sí, en los romanos no hay cero, aunque tengan presente que esto es más indio, ¿no? O sea, que uno lo llama sistema de numeración arábigo, pero eso es clonado de allá y lo traen hacia acá, hacia los árabes. Creo que la persona que trae el sistema de la India hacia los árabes para poder usarlo como sistema de numeración es Al-Khwarizmi. O sea, porque en la portada de la álgebra no está hecha arbitrariamente, ¿no? Al-Khwarizmi es el pionero y es de los primeros que introducen el criterio de sistema de numeración arábigo en Arabia, o sea, bueno, en la parte del imperio del Islam, ¿están de acuerdo? Pero no es una idea autóctona, es una idea clonada. De hecho, hay algo interesante, yo leía que parece ser que los hindúes ya habían intuido de alguna manera la existencia de ¿qué? De las raíces imaginarias. Es decir, porque ustedes tienen que tener presente algo, que eso pasa muy seguido en la Edad Media y en el Renacimiento. Por ejemplo, digamos, hablemos, no sé, por decir algo de Copérnico, ¿sí? Copérnico plantea las órbitas circulares alrededor del Sol y todo el rollo, ¿sí? Pero no es a Copérnico al que se le ocurre esa idea. Si uno se pone a revisar, hay gente que previamente escribe en libros orientales en donde la gente ya ha propuesto modelos de ese estilo. El problema en la Edad Media y en el Renacimiento, al final de la Edad Media e inicio del Renacimiento, ¿saben cuál es? Las citas. Que entonces hay mucha gente que se hace la loca. Leen algo, lo escriben como si fuera como si fuera propio y resulta que eso ya había sido ya había sido pensado. Entonces el asunto es que la conexión que hay entre Europa y Asia es bastante elevada, aunque uno no conoce mucho de Asia. Lo recuerdo mucho, especialmente de Diana Uribe, que ella se encantaba con la ruta de la seda, que ella mencionaba que a través de la ruta de la seda es que siempre hay conexión de las culturas orientales con las culturas europeas y que por ahí se pueden haber filtrado muchas informaciones de este tipo. Entonces leía yo que es posible que los hindúes ya hayan tenido una idea o un concepto similar a lo que nosotros llamamos en la actualidad número imaginario. Obviamente eso no le va a quitar el mérito a Cardano en el contexto que lo estamos vendiendo. ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece interesante lo de la solución de las ecuaciones polinómicas. De hecho, con Al-Khwarizmi empiezan las soluciones de ecuaciones polinómicas, por lo menos ecuaciones de primer grado, y luego de segundo grado, y el hombre lo deja ahí, pero después con el tiempo empiezan a aparecer personajes que empiezan a resolver ecuaciones de más turbe de más grado. Y la fórmula cuadrática, los chinos también la resolvieron por geometría.
Y eso también es un avance gigante, porque hoy en día está el boom de la geometría algebraica, de resolver ecuaciones de muy altos grados a partir de anillos o de variables diferenciables. Con geometría. Con geometría diferencial, se llama. Geometría diferencial, eso es una cosa bestial, pero que tiene raíces allá, o sea, de la geometría cotidiana resolviendo ecuaciones. Seguramente. Sí. Pero obviamente ustedes tienen que tener presente que nuestra historia, y eso ya lo hemos dicho, yo creo que ya estoy harto de decirlo, que nosotros tenemos una versión eurocentrista muy grande pues del conocimiento y especialmente de ¿qué? De la física. También yo les había comentado que era posible que por ejemplo las leyes de Newton ya hubieran sido planteadas antes de ¿qué? De Newton. Pero como nosotros tenemos la versión eurocentrista, pues para nosotros el primero en general fue ¿qué? Newton, ¿estamos de acuerdo? Eso no le quita que los otros ya lo hayan ¿qué? Hecho, sino que el problema es que nosotros no ¿qué? No sabemos. ¿Me hago entender? Que nosotros no tenemos ese ¿qué? Ese conocimiento. Que por ejemplo, es interesante rescatar conocimientos alternos como el conocimiento en paralelo que están teniendo las culturas indígenas en estas ¿qué? En estas regiones. Pero tampoco esperen mucho, ¿no? Es decir, que la gente que sepa mucho y que haya mucha información sobre el tema, no. No es que haya pues desesperante, pero sí hay muestras de un gran conocimiento o de un conocimiento técnico serio, sofisticado. No al nivel que estaban en los otros territorios, eso hay que reconocerlo. ¿Está ahora, pero sí hay un conocimiento elaborado, desarrollado. El asunto de la guerra renacentista es chévere es porque a veces la gente cree, y a mí me parece que incluso en matemáticas parece que así lo viven un poco, estudian esas cosas pero no tienen ese proceso histórico, ese bagaje histórico que le da contexto, que le da estructura y que seguramente está asociado a la epistemología de la matemática. Obviamente este curso no es de epistemología de la matemática, es de epistemología de la física y uno debe buscar en teoría el conocimiento cómo se ajusta a eso, pero en matemáticas también es importante hacer que eso en algún momento. A mí me gusta que ahí hablan de procesos abasistas y de procesos algoristas, que hablan del algoritmo, que resaltan a Leonardo de Pisa, alias Fibonacci, bastante, ¿sí? Que es un personaje matemático histórico del Renacimiento y que pues a veces uno en física no lo menciona mucho, aunque sí está asociado a la física y al mundo real, ¿no? Está asociado la serie de Fibonacci a la reproducción de conejos, está asociada a la serie de Fibonacci, a la existencia del número áureo, está asociada a la arquitectura. ¿Qué quieren? Número áureo, número de la belleza. Es decir, que a veces uno deja eso muy refundido, pero porque no hay ese conocimiento. Y algo importante, el álgebra renacentista, o sea, el poder de Cardano, el poder de Ferrari, el poder de Tartaglia, depende de otra gente. Porque sí, es lindo que uno sueñe que la matemática o que la física se echa ¿por qué? Por el boom, por el splash impresionante de un tipo, y resulta que eso ¿qué? Eso no es cierto, eso nunca será cierto. Siempre tiene que haber ¿qué? Gente que subtiende teorías y modelos que fundamentan lo que el tipo está ¿qué? Haciendo. Creo que de los pocos que uno oye mencionar ese proceso es a Newton, cuando bota la frase que dice que yo vi lejos porque me subí en hombros de ¿qué? De gigantes. ¿Está de acuerdo? O sea que de alguna manera el hombre reconoce que es que él no se inventó eso solo, sino que ya había muchas bases y postulados y que parece ser que construye un poco de conocimiento sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso también era para aumentarse la juca, porque Juca era bajito, entonces... Es posible, ay no, con Newton no sería raro, porque Newton no es muy buena persona. Newton de hecho es como más bien que una mala persona, sí, realmente. Pero pues yo siempre prefiero recordarlo como que echemos cálculo diferencial que da. ¿Estamos de acuerdo? Pero el hombre sí, como todo, eso es lo chévere de la vida y eso es lo chévere de estos cursos, que no es solo quedarse con cuenticas y hacer cuenticas, sino que hay que reconocer que el que hizo la teoría es un ser humano y que tiene, pues obviamente virtudes y también tiene una millonada de efectos. Es que incluso hay algo interesante, en los mismos libros y en los documentos que dejan, uno puede dar cuenta o uno puede detectar esos factores. Por ejemplo, Cardano, la historia de Cardano es muy fuerte cuando el hombre es capaz, ética y moralmente parece ser incorrecto en la actualidad, la gente pelearía por eso, pero parece ser que Cardano 100% no resuelve la ecuación cúbica.
Simplemente es que parece ser que se echa un carretazo con Tartaglia y Tartaglia... no, pero el hombre tiene mérito de la ecuación cúbica. No, es al revés. La cuártica es de Ferrari y la cúbica es de Cardano con Tartaglia. Y tienen un problema de derechos de autor. Estaban peleando bueno, en la maratonesa o en la... cuando lo retan, mejor dicho. Eso es en 1530, hasta 1542. O sea, después fue que el otro sí le dio más estudios a toda la cúbica y son muchísimas más... ¿Quién, Tartaglia? No, creo que el otro... Si no me Ferrari. acuerdo, fue el que al final se quedó. No, es que mérito a priori se lo gana Cardano porque es un juego de publicación, que eso sí se mantiene en la actualidad, como ¿quién primero qué? ¿Quién primero publica? Porque no sé si se acuerdan el violento fiasco que hubo hace como 3 años cuando salió un grupo a publicar que había encontrado ondas gravitacionales. Y resulta que habían ¿qué? Habían grandes errores y problemáticas en el documento. Y entonces eso ya los puso ¿en qué? En tela de juicio. ¿Por qué? Por un afán mediático de una carrera para ganarse un pinche premio que llaman el premio Nobel de Física. Porque parece ser que eso es muy importante. Más importante que hacer el descubrimiento de las ondas gravitacionales. ¿Van a entender? Entonces, como los manes están en ese afán mediático, en esa carrera, publican y ¿qué? Y se equivocan. ¿Me hago entender o no? Y de una vez pierden ¿qué? Credibilidad y calidad, embalados. ¿Se va a entender? Entonces, ¿qué pasa? Con Tartaglia y Cardano publica primero.